pancreático, ¿ya? Muy bien. En cuanto a glándulas salivales, habíamos dicho que están las tres mayores, ¿no? Las glándulas salivales mayores, que son parótida, submaxilar y sublingual. Y la única que tenía signos serosos, ¿cuál era? Parótida, que tiene exclusivamente serosos. En cambio, las otras dos sí tienen mixtos. ¿Ya? ¿Y cuál tenía mayor porcentaje de signos serosos? No, submaxilar. Serosos. Submaxilar. ¿Sí? Seroso submaxilar. Y predomina el glucoso en la sublingual. En la sublingual no vemos conductos intercalares, ¿no? Y en la parótida sí se identifica con facilidad, submaxilar más o menos. ¿Qué conducto se identifica más en glándula submaxilar? El estriado, ¿se acuerdan? Porque dijimos que se ramifica, por lo tanto en los cortes se ve con más facilidad. Muy bien, entonces ya dejamos eso a un costadito. Por si acaso, nos viene examen de qué? Para el teórico, nos viene de digestivo 2, que es todo lo que son glándulas, esto de acá, que vamos a hacer hoy, los de aparato urinario, ¿no? Que también ya vamos a empezar hoy día de teoría, y la primera clase de aparato genital masculino, ¿ya? Por si acaso, ¿sí? Son 5 clases teóricas que tenemos para el examen teórico, pero en el examen práctico sí nos viene todo digestivo y la parte urinaria, ¿ya? Listo, entonces, vamos con el primer segmento del tubo digestivo, que es el esófago. Pero primero tenemos que recordar que la estructura, ¿cierto? La estructura que este tubo tiene desde la luz hacia la parte periférica. ¿Cuál es la estructura? Esta, ¿no? Acá está la luz. Y tenemos que recordar que va a tener mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia sería en realidad el concepto, ¿no? Porque algunos segmentos tienen serosa y otros tienen adventicia. Entonces, la mucosa también, acuérdense ustedes que tiene 3 componentes. Cualquier segmento del tubo digestivo, la mucosa siempre tiene 3 componentes, que es el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. Este epitelio va cambiando. Por ejemplo, en el esófago, miren, ahí estamos viendo en la pantalla, ¿qué epitelio es? Ustedes ya lo conocen. Poliestratificado plano. Poliestratificado plano, No no queratinizado. queratinizado. Tienen que especificar eso. Porque claro, si tiene una mucosa, ¿cierto? Y esa mucosa no necesita queratina. Habíamos dicho la función del esófago, ¿cuál era? Conducción. Sirve para el paso del alimento de la cavidad bucal hacia el estómago. Por lo tanto, como es una zona de roce, porque por ahí pasa el alimento, algunos incluso como ustedes que de repente ni mastican bien por ir rápido a sus clases o qué sé yo, entonces tiene que presentar aquí un epitelio poliestratificado, ¿ya? Siempre en zonas de roce tiene que haber un epitelio con varias capas. Entonces, ese epitelio va a descansar sobre una lámina propia que generalmente, al menos en los primeros segmentos del tubo digestivo, es tejido conectivo laxo, ¿ya? Lámina propia es tejido conectivo laxo. Y la muscularis mucosae, que son capas de tejido muscular liso, así capas concéntricas que va a tener este órgano, y hasta ahí entonces se delimita lo que es la mucosa, ¿sí? La submucosa también es tejido conectivo, pero a veces aquí, sobre todo en el colon, aumentan las fibras de colágeno, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se hace más denso. La muscular, ¿se acuerdan que dijimos en una mnemotecnia que era el cile? ¿Se acuerdan? Circular interna y longitudinal externa. Eso va prácticamente en todo el tubo digestivo, excepto en donde, en estómago, porque en estómago es oscile, ¿cierto? Porque es oblicua, circular y longitudinal externa, ¿ya? Ahora, hay otra excepción también justamente que es el esófago. En esófago, en el tercio proximal, es decir, lo que está pegado a la faringe, laringe, tiene además por fuera tejido muscular estriado. O sea, ¿qué segmento del tubo digestivo tiene tejido muscular estriado? Esófago, ¿sí? Y también el conducto anal, ¿se acuerdan? Con los esfínter interno y externo. Entonces el esfínter externo también tiene tejido muscular estriado. Ahora, en el tercio medio del esófago ya va desapareciendo las fibras musculares estriadas y tenemos más solamente músculo liso, y el cile, que sí es muy evidente, solamente en el tercio inferior. Ahora, serosa. Todo tiene serosa, excepto ¿qué órganos? Los que no necesitan, los que están ahí en cavidades que comparten con otros órganos. Por ejemplo, esófago. ¿Esófago en dónde está? En el mediastino, junto con la tráquea, ¿se acuerdan? Entonces, hay un tejido ahí que los envuelve, que los protege, que es tejido adiposo, ¿no? Tejido conectivo, que está ahí en la caja torácica, en medio de los bronquios, de los
pulmones. Entonces, esa zona no necesita una serosa, eso necesita solamente tejido conectivo que lo ayude a estar en esa posición. ¿Sí? Imagínense, si no hubiera el tejido conectivo, estaría bailando el esófago, ¿no? Sentiríamos el golpe cuando el alimento pasa. ¿Sí? Entonces, ahí solamente en esófago tiene adventicia. En estómago, en intestino, en tanto el delgado como el grueso, la mayoría tiene serosa. ¿Qué es la serosa? Es una envoltura de tejido epitelial plano, pero esas células tienen un nombre especial, se llaman células mesoteliales. ¿Sí? Las células mesoteliales entonces van a descansar sobre una delgada capita de tejido conectivo. Entonces, a eso se le llama serosa, a esa envoltura de tejido epitelial que envuelve toda la superficie externa de este tubo digestivo. ¿Dónde es que no tenemos serosa? En la segunda porción del duodeno. ¿Se acuerdan que dijimos que el duodeno en su trayecto se sale de la cavidad peritoneal y se va hacia retroperitoneo, en donde también está el páncreas? Entonces, le da una vueltita a la cabeza del páncreas y vuelve a introducirse en la cavidad peritoneal. Entonces, ese segmento que sale a retroperitoneo tiene adventicia. Entonces, el duodeno tiene serosa y también tiene adventicia. Y el otro segmento que tiene también adventicia es ya el último segmento del colon, que es el recto. ¿Ya? El recto y esa posición final del colon, ese también tiene adventicia. ¿Ya? Entonces, si nosotros recordamos eso, ya se nos hace más fácil. Ahora, ¿qué detalles también tenemos que tomar en cuenta? Eso también lo habíamos visto en la teoría, ¿se acuerdan? Este cuadrito para mí de verdad es muy práctico, muy didáctico. Ahí incluso ustedes le pueden ir aumentando algunas cositas. Y ven incluso los cambios que se van produciendo desde el esófago hasta el colon. ¿Ya? Miren cómo en el intestino hay unas proyecciones hacia la luz que parecen deditos, ¿no? ¿Sí? Esas proyecciones de ahí son las vellosidades intestinales. Como entonces el epitelio, junto con la lámina propia, se va hacia la superficie, ¿no? ¿Por qué se hace estas vellosidades? Porque a nivel del intestino lo que queremos es aumentar la superficie de absorción de todo el contenido que pasa por el intestino, la absorción de nutrientes, ¿cierto? Entonces, uno de los métodos que tiene el intestino es presentar estas vellosidades intestinales. Otro que no se ve aquí era que tanto la mucosa como la submucosa, porque acá solamente es la mucosa, ¿cierto? Las vellosidades intestinales. Pero otro es que la mucosa y la submucosa, junto con la muscular y mucosa, también se proyectan hacia la luz. Y eso de ahí eran las válvulas omnivenas, ¿sí? Otro método de aumentar la superficie de absorción. Y el otro, que sí ya lo conocemos, es a través de los enterocitos. ¿Se acuerdan las características de los enterocitos? ¿Qué tienen en su borde apical? Microvellosidades o la chapa estriada, ¿cierto? La chapa estriada entonces también aumenta la superficie de absorción. Son tres mecanismos por los cuales el intestino delgado aumenta la superficie de absorción en la luz. Ahora, en el estómago, en cambio, no hay proyecciones hacia la luz, pero sí hay más bien invaginaciones del epitelio hacia la lámina propia. Y eso se acuerdan que se llama fosita gástrica, ¿sí? Las fositas gástricas entonces características de esta zona del estómago, en todo el estómago. Y es más, algunas zonas, por ejemplo la zona del píloro, las fositas son mucho más pronunciadas. En el cuerpo no son tan profundas, solamente abarca un cuarto del espesor de la lámina propia. ¿Dónde se pierden las vellosidades? Acá en el colon, ¿no? Colon ya no necesita vellosidades. Y acá en el esófago no hay fositas, no hay imaginaciones del epitelio, solamente es el epitelio tal cual lo están viendo en la pantalla, que cubre la lámina propia. Otra es la posición de las glándulas. La posición de las glándulas, miren, componente exclusivamente en la lámina propia lo tiene estómago, lo tiene colon y el intestino en cuanto al duodeno y ayuno ilio tiene glándulas en la lámina propia, pero el duodeno hace una excepción, porque acá tiene las glándulas que dice ahí Brunner, ¿sí? Para que vean cómo se escribe. Estas glándulas de Brunner en el duodeno, que son de tipo mucoso, que secretan una sustancia alcalina para neutralizar el contenido del estómago, estas se encuentran en la submucosa. Es decir, que el duodeno tiene las glándulas de Lieberkühn en la lámina propia. Acá está para que vean cómo se escribe Lieberkühn, ¿sí? Y tiene en la submucosa las glándulas de Brunner. Es la excepción. El resto de intestino delgado solamente las glándulas de Lieberkühn en la lámina propia. Igual que el
colon, ¿verdad? El colon también tiene las glándulas de Lieberkühn solamente en la lámina propia. Ahora, el esófago, ¿qué sucede con el esófago? El esófago tiene estas glándulas, su componente secretor, en la submucosa, ¿ya? Los asilos mucosos que ustedes van a ver que corresponden a las glándulas del esófago están acá. Es decir, yo voy a ver el epitelio, lo que estoy viendo en la pantalla, miren, veo el epitelio, ¿cierto? Veo tejido conectivo y miren cómo está apareciendo abajo unos asinos de tipo mucoso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estas de acá, las glándulas esofágicas, están en la submucosa. Su componente excretor, de repente sí, pues va hacia la superficie, ese sí atraviesa la lámina propia, pero el componente secretor está en la submucosa. ¿Qué otro detalle tenemos que tomar en cuenta? Los plexos, ¿se acuerdan los plexos? Miotérico y de árbol. Muy bien, esos ya los conocemos. Y creo que nada más. Ya, entonces ahora sí, nos vamos con nuestra helada. A ver chicos, miren, ya hemos visto el epitelio. Recomendaciones para este examen, tienes que ver toda la lámina. Todita la lámina tenemos. Ya, estamos en esófago. El único segmento de tubo digestivo que nosotros vamos a ver así con ese epitelio es esófago. O sea, no hay opción de equivocarse, chicos. Si ustedes reconocen ese epitelio, eso tiene que ser esófago. ¿Ya? ¿Con qué podríamos confundirnos ese campo? Digamos, le dicen acá. ¿Qué estructura señala el puntero? Acá me dicen, ¿ya? Y yo le pongo ahí, veo que son las cosas, ¿cierto? ¿Por qué no puede ser paladar blando? Ah, paladar blando. ¿Cómo es la cara bucal del paladar blando? Sin imaginación, ¿no? No, también tiene epitelio del mismo tipo, ¿no? ¿Cómo es la cara bucal? ¿Qué decidiría? ¿Qué le está sobrando acá? Tiene el epitelio, ¿cierto? Ahí se parecen, ¿cierto? Tiene un tejido conectivo sobre el que descansan las glándulas del epitelio, sí. ¿Tiene este tipo de glándulas mucosas? Sí. ¿Cierto? Sí tiene, ¿no? Las palatinas son igualitas, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que está entonces de más o qué le falta para decir que esto es paladar? ¿O por qué no es paladar? ¿Cómo es el músculo que estamos viendo? ¿Es estriado o es liso? Liso. Liso. ¿Y en el paladar qué músculo hay? Estriado. Estriado. Entonces la diferencia es el músculo. ¿Ya? El músculo. Claro, porque en el paladar, en el que están entremezcladas las glándulas palatinas con músculo estriado. Entonces acá ahora sí nos vamos a orientar. ¿Ya? ¿Ve? Tenemos que hacer eso, porque así les va a pasar en el examen. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos. Si me dicen a mí acá, ¿qué estructura señala el puntero? Acá. ¿Qué será? Ya no caigan en ese error, ¿eh? Porque ya epitelios, ya fui para los chiquitos de morfoficio 1, ¿sí? Sí, ya ustedes son otro nivel. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Mucosa, ¿sí? Así como la célula ya no decimos célula epitelial, cilíndrica, con chapa estriada, no, ya. ¿Qué le llamamos? Enterocito, ¿sí? Porque ya ustedes están en otro nivel, nivel superior. Ya los chiquitos de morfoficio 1 que están arriba, déjenlos ahí con ese nombre, ¿sí? Ya, entonces mucosa, no van a poner epitelio, porque no les estoy diciendo qué tejido, dicen qué estructura es mucosa, ¿ya? Listo. Ya, y la mucosa hemos dicho entonces que tiene ahora sí su epitelio. ¿Qué más tiene? Esto de acá es la lámina propia. ¿Y qué será estos haces rosados que estamos viendo acá? De forma irregular. Muscular Es liso. tejido muscular liso, pero ¿qué se llama ahora? Ya no se llama tejido muscular liso, tiene su nombre. Músculo. Muscularis mucosae. ¿Ya? Muscularis mucosae. ¿Sí? ¿Listo? Muscularis. ¿Ya? Y si me dicen acá, ¿qué estructura es? Ya no voy a decir así, no, mucoso. ¿Qué voy a poner?
estructura. Glándula esofágica. ¿Sí? Ya tenemos. Miren, para el capítulo 1 hay unas cosas que me han puesto con unas palabras que no eran términos médicos y les he hecho valer, pero ya me han hecho la objeción. Entonces ahora sí voy a ser bien estricta al revisar. Tienen que usar términos médicos, ¿ya? Términos médicos tienen que usar. ¿Sí? Por ejemplo, en una ponían fibras de Purkinje, función, y ponían pasa la corriente eléctrica del corazón. Tiene la idea, ¿cierto? Yo sé que tiene la idea, pero es un término médico. Pero es corriente eléctrica, o sea, es el sistema de conducción eléctrica. Claro, el sistema de conducción eléctrico, ¿sí? O bien me han puesto, transmite el impulso cardíaco para la contracción del ventrículo. Pero ¿cuál impulso será? ¿Nervioso? Eléctrico, ¿sí? Entonces tienen que hablarle con propiedad, ¿sí? Entonces acá, si nos dicen qué estructura es mucosa, ya epitelio, eso ya no. Características histológicas, ahí le pondrán epitelio, polisacarídeo, lámina propia, tejido conectivo laxo, ¿ya? Entonces, ¿qué ponemos ahí en la flecha rojita? ¿Qué estructura? Glándulas esofágicas. Y ustedes entonces tienen que sacar en su mente ese orden. Epitelio, lámina propia, que es la flechita celeste, la muscular y mucosa, y recién vienen mis glándulas esofágicas, ¿ya? Así se ve entonces. Y lo primero que tienen que reconocer siempre el tubo digestivo es tanto el epitelio como la musculatura. Si ustedes reconocen eso, se ubican qué órganos. Por ejemplo, si vemos este boleto explicado, esto o es paladar o es esófago. Y si veo músculo estriado, entonces será paladar. Y si veo músculo liso, esto es esófago. Fácil. Y acá miren cómo está toda repleta la submucosa por estos acinos, que son lo que corresponde a la glándula esofágica. Miren aquel músculo, ¿no?, que está rodeando toda la superficie, y acá que no hay un borde definido, ¿cierto? No hay un borde definido, por eso esto es adventicio. ¿Listo? Entonces, esófago fácil. Nos vamos, miren, nos vamos alejando, y ahora vamos a ver acá este corte, miren cómo hacia un lado tenemos el epitelio que les he explicado, ¿cierto? Y hacia el otro lado, ¿qué epitelio estamos viendo? ¿Qué epitelio es? Cilíndrico. Miren. Cilíndrico. Cilíndrico, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo ese cambio de epitelio, quiere decir que ya estoy en el estómago. ¿Se acuerdan de la transición de epitelios? Sí. Ya, pues por acá venía la transición de epitelios, ¿cierto? El epitelio del esófago con el epitelio del estómago. Entonces, viene acá mi zona basal, ¿sí? Miren acá cómo el epitelio se introduce, se vuelve a introducir y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esta zona de acá donde se introduce el epitelio, ¿cómo se llama esta estructura? Fosita gástrica, así con cariño, fosita gástrica, ¿ya? Fosita gástrica. Entonces ahí estamos viendo que el epitelio es cilíndrico. ¿Tendrá algún aditamento especial esas células? ¿Qué tiene? ¿Hay células falciformes acá? ¿Sí? No hay. ¿Ya? Y justo a propósito les preguntaba. Porque lo que pasa es que este citoplasma de las células del estómago es bien pálido, bien vaporado, porque tiene mucopolisacáridos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, no van a confundirse esto con células caliciformes. El estómago no tiene células caliciformes. ¿Para qué necesitaría células caliciformes el estómago? Si solamente envuelve el alimento y hace el quimo. Entonces no necesita, ¿ya? Entonces, estas de acá son células epiteliales cilíndricas a secas. No tienen ninguna, no tienen chapa estriada, no tienen nada. ¿Sí? Son células del epitelio de superficie, las que estamos viendo ahorita. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? No se van a confundir con intestino. ¿Cómo no nos vamos a confundir? Porque estamos viendo ahí las fositas gástricas. No estamos viendo velocidades intestinales, sino fositas gástricas. Me voy a esta zona, miren, esta zona de acá, y empiezan a aparecer lo que son entonces la lámina propia, ¿no? Todo esto de acá, la lámina propia, ¿sí? La lámina propia, y acá empiezan a aparecer unas glándulas chiquitas, hasta acá incluso miren, que se van formando, que son las glándulas cardiales. Acá tengo una imagen más bonita de los cardiales. Ahí, bien. Esta de acá
esta zona, ¿cierto? Miren el esófago. Esta es la fosita gástrica, ¿sí? Fosita gástrica, y dice, ¿no? Fositas gástricas. Y miren acá, bien pegaditas, así, tipo mucoso también, estas, pero ¿dónde están? En la lámina. Entonces, ¿eso qué son? Las glándulas cardíacas, ¿ya? Glándulas cardíacas. Vamos a alejarnos, miren chicos, vamos a alejarnos. Ya no vamos a estar en el cardias, me voy a ir a una zona más alejada del estómago, que es la zona del cuerpo del estómago, ¿ya? Entonces miren ahí las cositas gástricas en la superficie, ¿sí? El epitelio de superficie con sus células cilíndricas. A ver, voy a bajar un poquito para que lo grafiquemos, ¿ya? Para que se ubique. Ya. Entonces acá está mi cosita gástrica, acá, acá. En toda esta zona tengo yo mis cositas gástricas, ¿sí? Miren cómo toda esta parte de abajo está llena de células. Y cambia, ¿ya? Porque ahí vamos a ver células. Miren que ocupan todo el espesor, todo el espesor de la lámina propia. ¿Qué viene a ser esta estructura que está apareciendo ahí como una banda rosada? Esto, ¿qué viene a ser? ¿Y qué sería esto? ¿Qué sería esta zona pálida y esto de acá? Seroso. ¿La zona pálida qué es? ¿Y qué sería la zona rojita? A ver, voy alejando ya para que se ubiquen mejor. Ahí tenemos músculos, ¿cierto? Ya, entonces esta es la capa muscular, incluso miren ahí están los plexos nerviosos miotéricos acá, ¿no? Todo esto, ¿sí? Ya, entonces quiere decir que esta es la circular, esta es la longitudinal. Circular arriba, longitudinal. Sí, miren ahí cómo aparece como una línea, ahora sí, ¿no? Como una linecita, lo vamos a ver más allá. Ahí, ¿no? ¿Ve? Aparece como una línea. ¿Tiene serosa o tiene adventicia entonces? Seroso. Seroso. Toda esta linecita que estamos viendo acá, bien delimitadito, incluso hay unos nuclecitos planos ahí. Ese plan seroso. Entonces, estamos viendo un segmento de estómago que tiene seroso. Perfecto. Nuevamente me voy hacia esta zona. Le voy a bajar el aumento para que se ubiquen mejor. ¿Ya? Ya, ahí estoy en menor aumento, chicos. A ver. ¿Cuáles musculares mucosales? Esta, ¿cierto? Ahora sí, ¿no? Entonces, este es musculares mucosales. ¿Qué será esto? Submucosa, muy bien. Entonces, yo veo acá mi epitelio, ¿cierto? Veo musculares mucosales. ¿Dónde están estas glándulas? En la lámina propia. Entonces digo, ya. Veo un epitelio y veo glándulas. ¿Dónde podría estar esas glándulas? Si veo glándulas en la lámina propia, o es estómago, o es intestino, o es colon, ¿cierto? Esófago ya lo descarto. Entonces le doy más aumento. Y resulta que empiezo a ver aquí unas células muy características que me van a ayudar a decir qué órgano es. A ver, le voy a dar aumento de 40. ¿Sí? Ahí está. Son unas células de forma poliédrica, citoplasma eosinófilo, que se ven creo más bonitas ahí en la pantalla. Núcleo redondo, con nucleolo prominente. ¿Qué células serán? ¿Y dónde estamos ya con esa distribución? Así. ¿Bien? Serosos. Estas células, miren. Células poliédricas, citoplasma eosinófilo, que producen ácido clorhídrico, factor intrínseco de Cassidy. ¿Qué más? A ver, ya chicos, vamos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué son? Parietales. Las parietales son las oxíticas. ¿Están estudiando? Parietales o también llamadas. Allá está, miren la. Ya sé que en la imagen se ve un poco más desordenado, pero miren. La fosita gástrica, ¿cierto? Este es el epitelio de superficie que hemos dicho que tienen que tener cuidado de no confundir con caliciforme, ¿cierto? Porque su citoplasma es pálido por los mucopolisacáridos que tiene, ¿sí? Vamos a ver otras células que son acá, miren, justo en la zona donde termina la fosita y empieza la glándula, que son las células mucosas del cuello. En el gráfico en realidad no se diferencia muy bien, pero estas también tienen citoplasma pálido, se parecen mucho a las caliciformes,
inclusive su núcleo es como una media luna, ¿ya? Entonces las células mucosas del cuello, que ahorita las vamos a identificar. Estas de acá, las parietales que tienen su citoplasma eosinófilo. Y vamos a ver más o menos en la parte inferior de la glándula, vamos a ver estas células que son las células principales, que son más bien de citoplasma basófilo y núcleo redondeado. Van a ser un cuadrito, ¿ya? Tarea. Un cuadrito donde van a poner célula, órgano y función. ¿Sí? Porque lo hemos hecho bien en teoría. Lo hemos hecho bien. Y eso les voy a tomar a la siguiente práctica. ¿Ya? Célula, órgano y función. ¿Y dónde se localiza? Bien, entonces estas células que hemos pintado de rojito, ¿qué células son? Parietales, o también llamadas oxínticas. ¿Y qué serán entonces estas células que están ahí nomás cerquita, miren? Estas. Con núcleo redondito. Principales. Citoplasma basófilo, exacto. Estas de acá son las principales. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, células principales que tienen que ver con el pepsinógeno, con la pepsina, ¿sí? En medio ácido, la conversión que se hace. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Ahora, nos faltan otras células. Por lo tanto, si estamos viendo estas células, estamos en estómago. ¿Sí? En estómago, en la zona del fondo y del cuerpo gástrico. Me voy a ir a una parte más superficial. Miren. Me estoy yendo a una zona más superficial y miren cómo cambian esas celulitas. Se ven más pálidas, ¿cierto? Acá. El núcleo está como rechazado hacia la base. ¿Sí? Este de acá, por ejemplo. O este de acá. ¿Qué celulita será esa? Esas de ahí son las mucosas del cuello. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se nota la diferencia con la principal? La principal tiene su núcleo bien redondito. ¿Ya? En cambio, estas mucosas del cuello, el citoplasma es pálido y el núcleo es como una media luna, como que estuviera rechazadito. ¿Ya? También, ¿por qué es pálido? Porque también tiene un poco polisacáridos. ¿Ya? Listo. Entonces, esos tres tipos de células tenemos que reconocer en este corte de estómago. O sea, ya hemos visto esófago, hemos visto cardias, que tiene sus glándulas cardiales que se parecen mucho a las esofágicas, pero están en la lámina propia. ¿Sí? Hemos visto estas glándulas fúngicas que tienen característicamente células parietales, células principales y las células mucosas del cuello. Nos vamos ahora al otro corte. ¿Cuál es? Estómago píloro, ¿cierto? Estómago, voy a ver ese cortecito más de estómago para ver si han entendido bien. ¿Qué es eso? ¿Ve? Ya, ahí para que se ubiquen un poco, ¿ya? A ver, delgado, ¿cuáles los musculares mucosales? Párate. No, párate, ponme bien con tu dedito. ¿Cuáles musculares mucosales? Perfecto. Ya, de la cruz, ¿cuál es la submucosa? ¿Qué pasa si estiran un ratito? Esa zona pálida, constituida por tejido conectivo. Perfecto. Le damos más aumento. Esta lámina está más pálida, ¿cierto? Ya, pero ¿y cuál es la célula parietal? La del medio. Acá. La del medio. Hay una. ¿Cuál es? A ver. La más grande. Sí, bueno, con su dedito. Sí. Parietal. Esa, perfecto. Ya, la que sigue. ¿Y una principal? Sí, tienen a tocar cuál. Está más pálido. Claro, pero ¿qué nos ayuda a ver? Núcleo redondito y citoplasma basófilo. Sí. A ver, ¿se observa? Está medio tabicada. Mira, tu mano derecha. ¿ves? Pues una buena nada más. A tu mano izquierda también Chiquita, tienes. no, no, A ver, más a la izquierda, más a la izquierda. Ahí tienes, mira, todo un circulito. Este es, ¿no? Principal. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Allá mira también. ¿Se ve? Todo esto. Estas no son como medialunas, porque miren, el núcleo redondito, la parietal, citoplasma eosinófilo. Ya, sino que esta lámina está pálida. Entonces, ¿qué me ayuda? Las características histológicas, ¿sí? La principal hemos dicho núcleo redondo, el citoplasma basófilo, y otro que no les dije es que tiene como unos gránulos en su citoplasma, ¿ya?
Acá se ve. Está dentro. Acá se ve que tiene como finos puntitos, ¿sí? Finos puntitos, ¿ya? Cuando yo estoy pegado a la muscularis mucosae, predomina las células principales. ¿Listo? Muy bien. Ya, nos vamos ahora. Píloro. Bien, distribución, ¿cierto? Serosa o adventicia, ¿qué estamos viendo ahí? Serosa, perfecto. Serosa. ¿Y qué será esa especie de estructuras redondeadas que estamos viendo? ¿Qué es? ¿Qué es? Este es serosa, ¿cierto? ¿Qué será eso? Allá se ve mejor. ¿Qué es? En medio de los músculos, a ver, hace más sitio. Plexo. ¿Qué plexo tiene? ¿En qué está? Por ver, tiene Estela serosa, se ve unas fibras longitudinales, ¿cierto? Y se ve otras en corte transversal. Entonces está en medio de músculos. Plexo mioentérico. Si no quieren hacerse problema con los nombres propios, ya no digan pues Auerbach ni Meissner, ¿no? Submucoso o mioentérico, ¿sí? No, mioentérico o de Auerbach. Por eso, para que no se hagan problema con los nombres propios, mio es músculo, ¿cierto? Entérico, intestino, entonces está en medio del intestino. ¿Y cuál era la función de este plexo mioentérico? los movimientos Los peristálticos. movimientos, ¿cierto? Este sí controla la contracción muscular, ¿ya? Entonces los movimientos peristálticos. Perfecto. Voy más hacia arriba, más hacia arriba. Y miren ahora, ahí están las cositas gástricas, lo que les decía, ¿no? Que en este segmento del estómago, miren, la cosita gástrica es profunda, ¿cierto? Ya, pues ahí están las cositas gástricas. ¿Dónde está la muscularis mucosae? Santa María. ¿Cuál es la muscularis mucosae? Esa, perfecto. ¿Y cuál será la lámina propia entonces? ¿Cuál es? El pajarito que quiere ayudar. Ahí está, ¿no? Sí, perfecto. ¿Y qué glándulas estamos viendo ahí? ¿De qué tipo son esas glándulas? ¿Seguimos viendo células parietales principales? No, ¿verdad? Estas son tipo acinos mucosos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿por qué no serían glándulas esofágicas, por ejemplo? Si me ponen ahí, ¿cómo yo sé que eso no es esófago? Por la capa muscular. Ya, porque la muscularis mucosae está ¿dónde? Debajo, ¿no? Ya, cuando me dicen acá, por ejemplo, ¿qué estructura señala el puntero? Yo digo, esto parece la glándula esofágica, pero ¿será? ¿Qué epitelio tiene arriba? Cilíndrico, sí, ¿es cierto? Entonces no es esófago, ¿sí? Pero de repente es intestino, ¿no? Pero el intestino no tiene glándulas mucosas en la lámina propia, tiene las glándulas de Liverpool que ahorita las vamos a ver en detalle, ¿ya? Entonces, y si fuera esofágica aparte del epitelio, digamos que no me ponen el epitelio, ¿ya? La doctora bien malula, no me ha puesto el epitelio para que yo me oriente, ¿sí? O de repente mi compañero movió un algo y se movió ahí. Entonces, yo me oriento, ¿cierto? Porque si fuese glándulas esofágicas debería estar ¿dónde? Acá, ¿cierto? Entre el músculo y la muscularis mucosae, ¿cierto? Pero esas están arriba, ¿ya? Entonces, esas son glándulas pilóricas. ¿Listo? ¿Sí? Y se ve ahí todas sus capitas, ¿ya? Entonces, epitelio, cilíndrico, sí, que no se olviden en el estómago con sus cositas gástricas. Siguiente lámina, ¿qué viene? Ahora sí vamos a intestino, ¿cierto? Ya, nos vamos a intestino y ustedes van a notar aquí el cambio. El cambio en el epitelio. Miren cómo empiezan a salir esas estructuras medias redondeadas. ¿Cómo se llaman las glándulas? Vamos a verlo. ¿Pilóricas? Ahí, ¿no? Ahí, miren. A ver, ¿cuál es la muscularis mucosae? León. A ver, muscularis mucosae. Bien, Lámina propia. ¿Lo de arriba? Sí, claro. Siempre la muscularis mucosae está entre el epitelio, perdón, está el epitelio, la muscularis mucosae y eso del medio es la lámina propia. Siempre. ¿Ya? Entonces vamos a el epitelio. ¿Cómo es el epitelio? ¿Tiene cositas gástricas todavía o ya no? Sí. ¿Qué es esto?
Ah, sí. ¿Qué es? Las vellosidades, ¿cierto? Son plieguecitos, ¿cierto? Son deditos de guante. Ahí se ve mejor, miren en la pantalla, ¿no? Parecen así como que estuvieran saludándolos ahí los deditos. ¿Sí? Entonces, ¿esas qué estructuras son? Vellosidades intestinales. Y otro detalle que ustedes, inclusive ya deben estarlo viendo este aumento, no sé si logran ver como unos agujeritos. ¿Qué son esos agujeritos que estamos viendo? ¿Qué son? Esos huequecitos, esos circulitos que están ahí. ¿Qué es? Caliciformes. Entonces, ¿en qué parte del tubo digestivo yo veo células caliciformes? En intestino. ¿Ya? O sea, yo veo, ahora sí, ¿cierto? No está como el epitelio del estómago, ¿se acuerdan? Estas sí son bien redonditas y están alternadas con los heterocitos. ¿Ya? Están alternadas con los heterocitos. Células. Ya, ahí por ejemplo, ¿sí? Ahí vamos a darle foco. Me dicen a mí ahí, ¿qué célula señala el puntero? Acá. Características del enterocito. Allá, chapa estriada. Borde apical con chapa estriada y forma cilíndrica, ¿cierto? Sí, célula de forma cilíndrica con chapa estriada en su borde apical y núcleo de posición basal. Ya tenemos tres características histológicas. Miren cómo estamos mencionando, ¿ah? ¿Ya? Y si me dicen acá qué célula señala el puntero, célula caliciforme, igual, ¿sí? Características histológicas: citoplasma pálido, con mucina en su interior, núcleo de posición basal, ¿sí? Función: en este caso secretar mucinas. En cambio, el enterocito es absorción de nutrientes, ¿ya? Por eso a este epitelio que cubre el intestino también se le llama epitelio mucosecretor y absorbente, ¿no? Mucosecretor porque tiene las células caliciformes y absorbente por las células enterocitas. Ya, a ver, nos vamos a orientar. Miren, chicos. Y otro profundo. ¿Cuál es el superficial? Esto de acá. Esto donde yo veo hacia la periferia todo el epitelio que hemos mencionado y en el centro tejido conectivo laxo, nada más. Ese es el compartimiento superficial. Le voy a dar ahorita. ¿Ya? Ahí está. Ese es entonces el compartimiento superficial de mis vellosidades intestinales en la lámina propia. ¿Ya? Epitelio, todo esto que cubre, y esto de acá, la lámina propia que es tejido conectivo laxo. Me voy a la parte profunda, al compartimiento profundo de mi lámina propia. Y miren qué tengo. Tengo la formación de unas estructuras glandulares, ¿sí? Muy celulares, en las que todavía hay enterocitos y también hay células caliciformes, pero a veces también aparecen otras células que necesitan una coloración especial para que nosotros las podamos ver. ¿Qué células, por ejemplo, deberían ir acá en la base de las glándulas del hígado? Que las habíamos descrito que solamente están en el intestino delgado. No, estamos hablando solamente de estas criptas del hígado. ¿Qué células debería haber en la base? Unas células que son de forma cilíndrica, núcleo redondo y tienen lisocima, granulitos en el borde apical de color rojizo. No, el principal es el estómago, ¿eh? Ya estamos en el intestino. Esas de ahí, ¿no? A ver, parietales principales, ¿cierto? Estamos viendo parietales. En el campo de la pantalla estamos viendo parietales. Entonces no es estómago, por lo tanto no pueden ser principales después de acá. ¿Qué son? Ahí, miren, ¿dónde está la muscularis mucosae? Acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vemos células caliciformes? Sí, entonces ya, si yo veo caliciformes, intestino, ya me voy a intestino, ahora ¿qué segmento? Eso es lo único que tengo que definir. Miren cómo hay estas celulitas en la base, que no se ve bien en nuestras láminas, pero tienen, miren, forma cilíndrica y estos gránulos rojitos en su citoplasma. Estas son las células de Panet, ¿se acuerdan?
Las células de Paneth que controlan la microbiota intestinal, bien importante, tienen una función inmunológica porque tienen lisocimas. Esos granulitos bonitos son lisocimas, ¿ya? Si encontramos alguna, la ponemos después en el Mulstrom, ¿ya? Pero tienen que saber que intestino delgado y sus criptas de Liverpool, que son todas esas glándulas que están viendo sobre la muscularis mucosae de la pantalla, esas son criptas de Liverpool, ¿ya? Sí, todas esas que yo he delimitado acá con rojitos, criptas de Liverpool. ¿Sí? Teníamos otras células más, ¿se acuerdan? Había las células argentafines, ¿no? Hay como 7 células que hemos descrito en teoría, igualito. Célula, órgano, localización y función. Les voy a tomar, ¿ah? ¿Ya? Ya. Entonces, estamos en duodeno, ¿cierto? Ya hemos detectado que tiene glándulas en su lámina propia. Ahí está la muscularis mucosae, está la mucosa que nos dijo León. A ver. ¿Qué debería tener el duodeno? Si no, esto no es duodeno. ¿Qué debería tener el vaso mucosa? ¿Qué glándula? A ver. Ya, a ver, ¿dónde está? Creo que no tiene, ¿ah? Creo que nos han engañado. A ver. Nos han engañado. De repente esto no es entonces duodeno. ¿Qué será? Y el uno de repente, ¿no? No hay. Se fueron las glándulas. ¿Qué glándulas? ¿De qué tipo? Cerosas, mucosas. Mucosas. Ya ven que se parece entonces mucho. Glándula esofágica, glándula pilórica, glándula cardial también, ¿no? Y esta de acá. Entonces, ¿qué me ayuda? Orientarme dónde está. ¿Y dónde está? Otra vez, ¿dónde está la muscularis mucosae? Arriba. Esa franja rosada. Entonces yo veo muscularis mucosae y hacia arriba veo glándulas, ¿cierto? Bastantes glándulas, pero no son células paritales ni principales las que la forman. Y abajo veo una glándula mucosa. ¿Podría ser esófago? No. Porque está en la submucosa, ¿cierto? ¿Qué le sobra acá para que sea esófago? ¿Cómo es la lámina propia del esófago? Sin tantas Sin glándulas, ¿cierto? No tiene esas glándulas. Todas esas glándulas no vemos en el esófago. En el esófago solamente se ve tejido conectivo. Es la vida propia. Claro. Acá en cambio vemos esas glándulas que son las criptas de Liverpool y abajo estas glándulas que son mucosas. Por lo tanto, esto de acá es duodeno. ¿Ya? Esa es la imagen característica del duodeno. Dime de glándula. ¿Qué glándula? Acá arriba. Todas estas de acá. Ahí se ven. Pero es la lámina propia de la vida. ¿Sí? Ay, Este son los. de la glándula. Acá también. Borde externo. Y esto de acá, su luz. ¿Sí? ¿Mejor? La orientación. Ahora vean allá. ¿Ya? Así se ve, sino que claro, es una zona muy celular, por eso de repente se pierden un poquito. ¿Ya? Ya, entonces estamos dando los tips para tratar de identificar, ¿ya? Todas esas proyecciones hacia la luz, ¿no? Entonces le dicen acá, ¿qué estructura señala usted? Bellas y leyes. Y aparecen ya otra vez un montón de células caliciformes. ¿Sí? ¿Cuál es la muscularis mucosae acá? A ver, ¿dónde está la muscularis mucosae? Delgado, ¿verdad? Acércate, ¿verdad? Busca la muscularis mucosae. ¿Está ahí pegadito? Está ahí, perdón. Sí, párate. A ver. ¿Cuáles son las? Esa, ¿no? Ahora sí se ven mejor las criptas de Liverpool. Mejor, ¿cierto? Ahora sí se ve mejor. Claro, acá no está tan cerrada. Ya. Ahora miren un detalle. ¿Qué ha pasado acá con la mucosa y la submucosa? Se ha ido hacia la luz, ¿no? Como un volcán parece, ¿cierto? Entonces, eso de ahí se denomina válvula convivente. O las válvulas de Kerr, que dicen, ¿cierto? Si nos dicen acá, ¿qué estructura señala el frutero? ¿Qué es? Válvula convivente. ¿Qué es la válvula convivente? Es la proyección de la mucosa y submucosa hacia la luz del intestino para aumentar la superficie de absorción. A ver, vamos a recorrer toda nuestra submucosa
¿Ustedes le ven glándulas? Ahí hay otra válvula, miren. ¿Le ven glándulas, chicos? ¿Hay glándulas? No hay. Otra proyección, miren, otra válvula convivente, ¿cierto? ¿Sí? Todo eso de ahí, otra válvula convivente. No hay. Entonces sí se cumple, ¿cierto? Que el único segmento del intestino delgado que tiene glándulas en mucosa y submucosa es duodeno. Ahora, ya que estamos en este corte, ahí miren, muscular y mucosa, ¿cuál era? Este, ¿cierto? ¿Sí? Glándula de Liverpool, ¿sí? Submucosa, ¿sí? Músculo liso, ¿sí? ¿Qué es eso? Plexo submucoso de Meissner, ya se ve mejor, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el plexo submucoso? Entre la submucosa y la capa circular interna. Ahí está perfecto como para examen, ¿sí? Plexo submucoso o de Meissner, Meissner con doble S, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Y si tenemos plexo submucoso, también por ahí debe estar el nivel entérico, ¿no? Ahí está bien. Eso es como especies redondeadas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es? Esto, ¿no? ¿Sí? Capa con fibras en sentido que se ve así como longitudinal, acá transversal. Entonces, este es el plexo mioentérico. ¿Tiene serosa o tiene adventicio? Serosa, se ve como una linecita perfectamente trazada, ¿cierto? Muy bien, seguimos. ¿Dónde está la serosa? Entonces, en duodeno, Por fuera. en duodeno, la característica es las válvulas conviventes. Vamos con este otro segmento. ¿Esto qué es? Qué bonito. Músculo. A ver, vellosidades intestinales. Músculos. ¿Sí? Todos son músculos. ¿Sí? Serosa. Esas proyecciones, ¿cierto? ¿Por qué ustedes ven que esto está flotando? ¿Por qué está flotando esto? Por efecto de corte. Claro, si yo tengo así mi proyección, pero hago el corte por acá, no voy a ver la zona de implantación, ¿cierto? Entonces pareciera que está flotando, pero no, es parte de la vellosidad, ¿ya? ¿Cuál es la muscular y mucosa ahí? A ver. Ahí está una línea más rosadita, ¿cierto? ¿Ven cómo la submucosa se va haciendo más densa? ¿No? Ya nos estamos alejando del estómago y se ve más densa. Bien. Muscularis mucosae, capa muscular propiamente dicha. ¿Sí? Ahí están bien bonitas las escritas de Liverpool. Miren ahora qué pasa acá con el ilio. El ilio, miren, ¿qué apareció ahí? ¿Qué es esas bolitas que estamos viendo con puro puntito? ¿Dónde está la muscular y mucosa? A ver, ¿cuál es la muscular y mucosa, chicos? La rosadita. ¿Y qué rodea? Este es el músculo, ¿cierto? ¿Sí? Capa circular interna, capa longitudinal externa. ¿Qué sería esto? El plexo, ¿ya? Entonces quiere decir que esta es la submucosa, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, esta es submucosa y está llena de qué estructuras? Llena de linfocitos. Teoría. Las placas de Peyer. Las placas de Peyer, que son estos acúmulos de linfocitos que se forman, que se localizan en la submucosa, pero que se proyectan hacia la mucosa también, es decir, compromete submucosa y mucosa. Por eso es que acá miren la muscularis mucosae, cómo se ha partido. Miren, esa línea rosadita que estamos viendo, esto de acá, esta es la muscularis mucosae, y miren cómo acá se ve perforada por la placa de Peyer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la placa de Peyer? Acúmulo de células linfoides en diferentes estadios de maduración que se localizan en la submucosa, pero pueden extenderse hasta la mucosa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dónde vemos estas placas de Peyer? En el ilium específicamente. ¿Sí? Todos esos acúmulos de linfocitos. A ver, en el examen, a ver cómo les pueden poner. En ese campo, por ejemplo, ¿sí? Donde yo veo vellosidades intestinales, y podríamos poner el puntero acá. Y nos dice ahí, ¿qué estructura señala el puntero?
Placa de freno. Placas de freno, ¿ya? Todito este punto. Esta es una placa, esta es otra placa, esta es otra placa. ¿Sí? Ya. Nos vamos con el otro, la penúltima lámina. Apéndice secal. El polo y ahí está el apéndice secal. Ya es como un filamento más o menos de unos 10 centímetros, 1 a 2 centímetros, 1 centímetro de diámetro aproximadamente, a 2 más. Ahora, ¿cuántas capas tiene igualito? Mucosa, submucosa, muscular y serosa y adventicia en este caso. Ahora, fíjense que la mucosa ya no tiene vellosidades, ¿cierto? No hay vellosidades, ¿sí? Fíjense que la lámina propia tiene esas glándulas, ¿sí? Esas glándulas que también tienen enterocitos y también tienen células caliciformes. Lo que quiero que se fijen es en la lámina propia. Miren, la lámina propia alrededor de esas glándulas, ¿cómo es? Como si tuviera múltiples puntitos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de células linfóides la lámina propia. Miren el epitelio. Ahí está el epitelio, ¿no? Los enterocitos. Miren cómo acá ya no necesitamos tanta célula caliciforme, pero todavía tiene, ¿no? Ahí todavía hay algunas. ¿Sí? Y miren alrededor, ¿qué células vemos ahí? Linfocitos, células plasmáticas, ¿ya? Entonces, infinidad de células linfoides. Y eso es en la lámina propia, pero si yo me voy hacia la submucosa, ¿qué voy a encontrar? Unas estructuras que se parecen a las placas de Peyer, solo que tienen dos zonas bien definidas. Una zona periférica más oscurita y una zona central más pálida. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Allá. Estas de ahí se llaman folículos linfoides. La zona más oscurita es su corona folicular y la zona más pálida es el centro germinal. ¿Ya? ¿Podrían confundirlo con placas de Peyer? No deberían. ¿Por qué? Empezando por el epitelio, ¿cierto? Yo estoy viendo vellosidades intestinales ahí. No hay. ¿Ya? Entonces, solo empezando por el epitelio, esto no es hilio, esto es apéndice secal. ¿Ya? Y esas de ahí, ¿qué estructuras son? Folículos linfoides. Entonces, la pregunta igual vendría acá, ¿no? Les van a decir, ¿qué estructura señala el primero? Acá. ¿Qué estructura? Folículo linfoide. ¿Sí? Entonces, ¿en qué órgano se encuentra? Apéndice secal. Apéndice secal. ¿Listo? Muy bien. Última lámina. Última lámina y es colon. ¿Cuál era la otra parte del centro terminal? Ah, la corona folicular. La parte oscurita es la corona folicular. Ya, y nos vamos ahora sí con colon. El último, el segmento más grueso, ¿no? Miren, su pared es mucho más gruesa. ¿Serosa o adventicia? ¿Qué tiene? Centro germinal. ¿Qué tiene? ¿Serosa o adventicia? Serosa, ¿verdad? Estamos viendo ahí una línea bien delimitada. Entonces, ¿esto de acá es la serosa? Capa longitudinal, capa circular interna. ¿Qué estructura es? Plexo de Plexo Orban. miotérico. Perfecto. Ya, no quiero hacerle problemas con los nombres propios. Plexo miotérico. ¿Cuál es la muscular y mucosae? Ahí está, ¿no? Rosadito. ¿Sí? Este es mi muscular y mucosae. Estas son mis criptas de Liverpool, ¿no? Acá ya no hay velocidades intestinales. ¿Qué es esto? Las submucosas. Y ahí sí, fíjense que las fibras de colágeno son más gruesas, ¿cierto? Cierto. ¿Qué estructura será? ¿Qué estructura será esta? ¿Qué es? Ya se ve mejor. Meister, ¿cierto? Plexo submucoso de Meister. ¿Fácil? Hay que comparar. No está fácil, yo sé que no está fácil, pero miren, tienen que comparar. O sea, tienen que ser ahora sí bien acuciosos al momento del examen. ¿Sí? Tienen que ver todo el campo y tienen que ubicar al toque epitelio y muscularis mucosae. ¿Sí? O por lo menos ubicar la muscularis mucosae y ver qué hay a los extremos. ¿Sí? Si ustedes ubican muscularis mucosae, ya estamos con todo ganado, fácil, porque ya se ubican mejor. ¿Listo? Queda pendiente entonces las opciones de las células, de todita las células del tubo digestivo, porque eso les voy a tomar y eso les van a tomar en el examen, ¿verdad? Hay que estudiar.